Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos. Dios les bendiga. Bienvenidos. Pareja de Holanda, Indonesia. Sí, bienvenidos en medio nuestro. Dios les bendiga. Tengo algo de temblor en las piernas después de 3 meses. Aunque tengo bastante experiencia a pasar enfrente y a hablar, siempre es como si fuera la primera vez. Y estuve orando bastante sobre este regreso en el púlpito después de un buen tiempo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 7. Ya había enviado la otra versión también en el grupo para que puedan comparar con la versión de Reina Valera. Y vamos a seguir con la serie de Marcos, que habíamos quedado en el capítulo 7. Esto es, para algunos va a ser un tema repetitivo, para otros va a ser nuevo, pero nunca está de más repetir una lección, repetir un texto. Nunca le podemos sacar todo el jugo que tiene la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inagotable. Siempre, pero siempre nos vuelve a hablar, a veces en el mismo texto conocido que tenemos. Marcos 7:31 al 37. Les pido que puedan acompañar la lectura. Y dice así: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, es decir, sea abierto. Al momento, hermanos, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie. Pero cuando más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Bien lo ha hecho todo. El Señor Jesucristo nunca ha hecho nada a medias. Nunca se equivocó. Siempre lo ha hecho todo bien. Esa es nuestra seguridad en Él. Como la mayoría sabe, que en el momento que salimos de la anterior congregación estábamos con una serie de prédicas expositivas de Marcos, y lo vamos a retomar hoy. Este evangelio es una especie de biografía teológica del Señor Jesucristo. Es decir, el evangelista Marcos no tenía la intención de escribir detallada y cronológicamente la vida ministerial de Jesús, sino que seleccionó algunos eventos claves con el propósito de presentarle a Jesús como el rey que se hace siervo para dar su vida en rescate por muchos. Es por eso que Marcos pasa por alto. Si ustedes leen el libro de Marcos, ustedes no van a encontrar ninguna información sobre la niñez, por ejemplo, de Jesús. Él pasa por alto la niñez de Jesús en su escrito. También pasa por alto su juventud y los primeros días del ministerio de Jesús. Y comienza su relato enfocando la labor que Jesús llevó a cabo durante todo un año en la región de Galilea, que estaba al norte de Israel. Es un poco difícil para nosotros imaginar la escena porque no tenemos en mente el mapa de Israel. Luego de ese tiempo en Galilea, que estaba al norte de Israel,
El Señor Jesús regresa a Jerusalén, donde pocos días después Él iba a entregar su vida en la cruz por nosotros. Y es entre ese ministerio en Galilea y su partida a Jerusalén, Marcos nos dice en el versículo 24, miren ahí en su Biblia, que Jesús salió por un tiempo del territorio de Israel para ingresar en la región de Tiro, donde actualmente se encuentra la nación del Líbano. Tiro hoy actualmente es Líbano. Es decir, un territorio gentil, un territorio que no era de los judíos. En ese contexto fue que ocurrió el encuentro con la mujer sirofenicia que ustedes encuentran ahí un poquito más arriba de su texto relatado. Ahí Jesús se encuentra con esta mujer sirofenicia en ese contexto, ahí en los versículos 24 al 30. Y el milagro que veremos en esta mañana tiene una particularidad. Solamente el evangelista Marcos rescató esta escena que vamos a ver en esta mañana. Ninguno de los otros evangelistas registraron esta escena. Y es por el Espíritu Santo que tenemos esta escena que vamos a ver en esta mañana. Y como acostumbro hacer, vamos a ir dividiendo el relato por escenas como si fuera una película. Vamos a ponerlo por pedazos para que podamos entenderlo mejor. Vamos a ir dividiendo el relato por escenas como si fuera una película, como dije recién. Esto lo aprendí de grandes expositores y los considero como mis maestros: Miguel Núñez, Zucker, MacArthur, etc. Y la primera escena se encuentra en el versículo 31 y lo vamos a titular Un movimiento con propósito. Versículo 31. Un movimiento con propósito. ¿Por qué lo titulé así? Porque Jesús no hacía nada al azar. Jesús no hacía nada al azar, eso vamos a ver enseguida. No es que por accidente Él salió de Israel, se fue a Tiro. No es que por accidente. No es que lo llevaron a la cruz. Él tenía un propósito en la cruz. Dice el versículo 31, volviendo a salir de la región de Tiro, una tierra gentil, no judía, vino por Sidón y llegando al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Si miran el juego de mapas que normalmente traen las Biblias, se darán cuenta que es un larguísimo recorrido. Sidón se encontraba unos 30 kilómetros más al norte de Tiro. Es decir, que Jesús y sus discípulos se internaron, se metieron más todavía en medio del territorio gentil. Después de Sidón, regresan al mar de Galilea, pero Marcos nos dice que en vez de entrar en la tierra de Israel, ellos bordean el mar de Galilea y llegaron hasta Decápolis. Decápolis, un grupo de 10 ciudades habitadas normalmente por no judíos en la frontera de Israel. A nosotros, hermanos, nos lleva segundos nada más leer este verso. Pero estamos hablando de unos 190 kilómetros de recorrido. ¿Cuántos segundos nos lleva a leer este pequeño versículo? 4 o 5. Pero en la realidad había un recorrido de 190 kilómetros, más o menos de aquí a Ciudad del Este, pasando por desiertos y montañas. Y esto, por supuesto, no se pudo haber llevado a cabo en menos de 2 o 3 meses. De caminatas, de descanso de por medio, y no se tiene registros de qué habrán hecho todo ese tiempo. La Biblia calla sobre ese tiempo. No se tienen registros. Pero algunos creen que Jesús estaba entrenando a sus discípulos para el trabajo que les esperaba después de la crucifixión de Jesús. ¿Cuál era? Ese tiempo en Tiro, Sidón y Decápolis fue como un seminario intensivo para este grupo de hombres que iban a tener sobre sus espaldas nada más y nada menos que el establecimiento de la iglesia. Entonces, imaginamos que ese tiempo que no está registrado en la Biblia, Jesús habrá utilizado para entrenar a sus discípulos para este momento
de fundación de la iglesia. Este tiempo, entonces él utilizó, dice que el establecimiento de la iglesia fue llevado por los discípulos, por los apóstoles. Por otro lado, es probable que el Señor haya evitado a propósito de entrar en Galilea para evitar un enfrentamiento fuera de tiempo con los líderes de los judíos. Y él sabía cuál era el momento de confrontar y cuándo evitar la confrontación. Jesús no tenía ningún ápice de cobardía en él. Así que si no quería enfrentarse con los judíos todavía, no era por cobardía, sino por el tiempo exacto con el cual él se manejaba. Él sabía cuál era el momento de confrontar y cuándo evitar la confrontación. Toda su vida, hermanos, se movía de acuerdo a la perfecta voluntad de su Padre. Mateo 26, 24 dice: el Hijo del Hombre se va según está escrito de él. O te hace pensar y reflexionar este versículo. El Hijo del Hombre se va según está escrito de él. Él había venido a cumplir la agenda del Padre. Él había venido a cumplir la agenda de Dios Padre. Él no tenía ningún movimiento que no fuera dictado por su Padre. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? Yo no me muevo fuera de la agenda de mi Dios. No me muevo fuera de la agenda de mi Padre. Hago todo lo que Él quiere. Eso no lo podemos decir, porque nuestra obediencia es una obediencia imperfecta todavía. Pero hacia ahí tenemos que apuntar. Así que es en Decápolis que ocurre el milagro que encontramos en los versos 32 y 35. Vuelvan a mirar su texto. Y eso nos lleva a la segunda escena de este relato que titulé Un milagro que delata el origen divino de Jesús. Este milagro dejó ver el origen divino de Jesús. Y como dije en la introducción, este es un milagro exclusivo del Evangelio de Marcos. Porque en el pasaje paralelo, en Mateo 15, 29, dice que grandes multitudes vinieron a él trayendo, ¿qué cosa? Cojos, mancos, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Lo pusieron a sus pies y los sanó a todos. Eso es lo que dice el pasaje paralelo de este pasaje de Marcos. Y lo que hace Marcos es esto. Él eligió un milagro en particular y registró en su evangelio ese milagro en particular. De este grupo de sanos que salió de la presencia de Jesús, Él eligió un milagro. Y ese milagro tiene un propósito tremendo, una enseñanza tremenda que vamos a ver. Por alguna razón, y la razón por supuesto es divina, Marcos quiso destacar solo este milagro. Y dice en el verso 32 que unas personas trajeron a Jesús uno que era sordo y tartamudo. O sea que uno que tenía problemas para hablar bien. No sabemos si estos que le trajeron, hermanos, al sordo eran parientes o amigos o simplemente un grupo de personas que quiso hacer el bien, pero ellos hicieron lo que tenían que hacer. Lo único que podían hacer, acercarle a esa persona a Jesús. Y esto ya es una lección que salta ante nuestros ojos en el texto. Hermanos, no hay nada más importante que nosotros podemos hacer por alguien que amamos, por alguien que apreciamos, que llevarlo al Señor Jesucristo, con todas sus enfermedades, con todos sus pecados, porque es lo único que nosotros podemos hacer por esa persona. Estas personas llevaron a Jesús a este cojo, a este ciego, sordo y tartamudo.
no tenemos nada más precioso y valioso que dar a las personas que amamos que a Jesús. Todos, hermanos, debemos procurar que nuestros seres queridos de alguna manera se expongan al mensaje de salvación. Todos debemos procurar de alguna manera exponer a nuestros parientes, nuestros hermanos, nuestros amigos al mensaje de salvación. Ya sea que nosotros lo digamos, lo prediquemos o que facilitemos que esta persona se encuentre con Jesús. Así como hicieron este grupo de personas. Ellos no dijeron nada, simplemente agarraron a este joven y le llevaron a Jesús. Jesús hizo el resto. Es un trabajo que nosotros tenemos que hacer también. Facilitar, acercar de alguna forma a las personas que amamos que conozcan a Jesús. El texto dice que este hombre era sordo y por la misma razón hablaba con dificultad, y la palabra que Marcos usa aquí es bien extraña. Esta palabra aparece solamente 2 veces en la Biblia. En este pasaje de Marcos y la de Isaías 35. Le voy a pedir que también puedan tener paralelamente Isaías 35 para que podamos ver más adelante la conexión que Marcos hace desde Isaías 35 hasta su relato. Y van a ver por qué es importante esta conexión. Porque muchos comentaristas entienden que Marcos usó esta palabra sordo y tartamudo para dar a entender una gran revelación, una gran verdad sobre la vida de Jesucristo. Pero antes, volvamos a ver lo que Jesús hace con este hombre. ¿Qué hace Jesús con este hombre? Primero, se lo lleva aparte, dice el verso 33, lejos de la multitud para tratar con él de forma más íntima y probablemente para evitar hacer un espectáculo de este hombre. Cualquiera que quiere alardear haría lo que Jesús hizo frente a muchas personas para que la gente diga wow, o necesitarían las cámaras enfocando ahí para registrar lo que van a hacer. Pero Jesús no hizo eso. Jesús lleva a este sordo bien aparte, muy íntimamente, y trata con esta persona, lejos de la multitud. Jesús quería que este hombre sepa que a él le importa. Él pudo haber sanado simplemente a esta persona. Simplemente pudo haberle metido en el grupo de los sanos y punto. Jesús quería que este sordo, tartamudo, supiera que a él le importa, que él no es un número más. Que no es uno más entre cientos de rostros. Este hombre estaba acostumbrado a ser marginado. Este hombre estaba acostumbrado a ser ridiculizado, ignorado. Y ustedes sabían que entre los judíos de su época, los judíos veían a los sordos y a los ciegos como personas que estaban bajo maldición de Dios. Esto me hace recordar a una experiencia. Yo soy zurdo, mi esposa también es zurda, mi cuñada es zurda, toda una familia de zurdos. Y antes a los zurdos se le veía algo así, como que eran raros los zurdos. Y en las escuelas, por ejemplo, yo ya viví que querían cambiarme mi forma de escribir hacia la derecha porque había un estigma sobre el zurdo. No sé, los que tienen mi edad sabrán, habrán pasado también, habrán escuchado eso. Y entre los judíos había una tradición sobre este tema de que los ciegos, los sordos eran malditos de Dios. Eso podemos ver ahí en Juan 9, 2 al 3, cuando le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Sus padres o este? Y Jesús le dijo, no, ni sus padres ni este pecó, sino esto es para que Dios se glorifique.
Entre los judíos ellos eran vistos como malditos de Dios y entre los gentiles no era mejor. Los no judíos también no lo veían más positivo que los judíos. Por eso Jesús, nuestro Señor, le da la importancia de vida de esta persona, le separa de la multitud y le dirige toda su atención, y es eso lo que Marcos resalta. Ese trato personal de Jesús. Y cuando ya están solos, Jesús hace algo bien extraño. Introduce sus dedos en los oídos del sordo. Luego escupe, toca su lengua y levanta los ojos al cielo. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Qué conjuro está haciendo? ¿Qué tipo de magia está haciendo? ¿Cuál es el secreto que está haciendo? Mis hermanos, en este libro hemos visto una y otra vez desde el capítulo 1 de Marcos que Jesús hacía los milagros más extraordinarios sin mucho show. Él simplemente decía, sánate, y se sanaba a la gente. Decía al mar, cállate, enmudece, y ¡pum! En un segundo se calmaba. Él no necesitaba de ningún conjuro o hacer cosas raras con las manos para que las cosas sucedan. No. Simplemente decía la palabra y ya estaba. Pero con este hombre hizo una excepción. Con este hombre hizo una excepción. Su forma de actuar es completamente distinta. Y la pregunta una vez más es ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? Y la respuesta es sencilla. Jesús está tratando de comunicarse con él con el único lenguaje que este hombre entendía. El lenguaje de señas. Está hablando en su idioma. Impresionante, ¿no? Esta es una imagen muy tierna del Salvador, enternecedora. Ver cómo Jesús está tratando de introducirse en el mundo de silencio de este hombre, para explicarle lo que estaba a punto de hacer. Primero introduce sus dedos en sus oídos y luego los retira, para hacerle saber que está a punto de quitar el bloqueo que le impide escuchar. Le está explicando. Mucho tiempo vi este texto realmente raro, como si fuera una fórmula mágica, pero no. Leyendo a muchos comentaristas, llegan a la conclusión de que Jesús está hablando en lenguaje de señas. Toca su lengua para decirle que también quitará el bloqueo que le impide hablar. Finalmente Jesús mira al cielo para hacerle saber a este hombre que el poder para sanarlo iba a venir de allá, de arriba. Hermanos, es impresionante que Jesús no se haya limitado solamente a sanarlo, como dije. Lo pudo haber hecho. Jesús le está mostrando su compasión mucho más profundo que a muchos de los sanados, que fueron sanados por Él mismo. Y al mismo tiempo le está dando la información que necesita para creer. La pregunta es, ¿todos los sordos, todos los tartamudos fueron salvos en aquella época? No creo. Pero esta persona, este sordo tartamudo, necesita escuchar el Evangelio. No simplemente ser sanados. Todos los que fueron sanados, probablemente la mayoría no llegaron a conocer a Jesús.
No sabemos. Pero esta persona en particular necesita escuchar el Evangelio y Jesús tiene que hablar en su lenguaje. Romanos 10:17, que dice que es necesario oír, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y yo quiero mostrarles el contraste tan marcado en el relato que Jesús tuvo con la mujer sirofenicia y este sordo. Ahí lo tenemos. Ustedes tienen el relato más arriba, el encuentro de Jesús con la mujer sirofenicia, una mujer gentil. Y vamos a ver la diferencia del trato de Jesús hacia estas dos personas. Y con la mujer fue, bueno, lo que primero nosotros vemos cuando leemos esa historia, decimos, pero qué duro Jesús con esta mujer. Incluso lo compara con un perrillo, qué duro su vocabulario. Ella le dice, mi hija está gravemente enferma, por favor, sánalo. Atormentada por un demonio, y Jesús ni caso le hace. Pero a este hombre le trata de una forma completamente distinta. Y la pregunta una vez más, ¿por qué esta diferencia? ¿Tiene Jesús favoritos? Recuerden, Él nunca ha hecho nada malo. Todo lo ha hecho bien. Y es que el Señor sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Y lo que cada uno necesita en cada momento. Lo que para uno es brusquedad, no es otra cosa que un estímulo para la fe genuina. Dios nos conoce y Él sabe exactamente qué tipo de trato necesitamos para estimular nuestra fe. ¿Qué tipo de experiencia necesitamos en nuestra vida para despertarnos? Evitemos entonces caer en comparaciones en la forma en que Dios trata a otros creyentes. Porque nosotros podemos mirar la vida de otros creyentes y podemos ver cómo Dios aparentemente tiene un trato más fino, con un tacto más especial que con nosotros. ¿Por qué conmigo es tan bruto? ¿Por qué permite cosas muy duras en mi vida? Y es que Dios no está tratando con clones, no está tratando con robots. Dios está tratando con personas y con sus personalidades diferentes. Y cada uno de nosotros necesitamos experiencias diferentes, a veces más duras, más livianas, para estimular nuestra fe. Entonces evitemos caer en comparaciones, porque nunca será igual el trato. Así como con nuestros hijos, el trato no es igual. Con unos tenemos que utilizar más la vara, con el otro menos. Pues yo tengo dos. Dios no tiene favoritos, solo un trato personalizado. Dios trata de forma personal con nosotros, así como trató con este sordo y tartamudo. Les voy a poner un ejemplo. En Hechos 12, por ejemplo, Pedro fue liberado milagrosamente de la celda. Cuando la iglesia estaba orando, la puerta de la celda se abrió, él se escapó como nada, pero ese mismo día matan a espada a Santiago. ¿Por qué a Pedro sí y a Santiago no? Yo no sé, no lo sabemos. Solo sabemos que Dios no trata con dobles, no trata con clones. Y Él que sabe exactamente lo que necesitamos en cada momento. Y a continuación viene una de las partes más extrañas de la historia. Luego de explicarle Jesús a este hombre lo que va a hacer, el Señor le dice en lengua aramea, Efata, verso 34, que significa ábrete.
E inmediatamente sus oídos se abrieron y su lengua se aflojó. El texto dice que su lengua se liberó, verso 35, como alguien que se libera de una esclavitud, de modo que ahora el individuo podía oír y hablar claramente por primera vez en su vida. Imagínense esa escena. Imagínense la emoción de esta persona. Marcos también nos dice que antes de dar la orden para que este hombre sea sanado, Jesús suspiró profundamente. ¿Cuánto es que una persona suspira profundamente? A veces es buena señal y a veces es mala señal que una persona suspire profundamente. Es presión liberándose. En el capítulo 8, que vamos a ver el domingo que viene, vamos a ver la contrapartida del suspiro de Jesús. En este texto, su suspiro era más como una tristeza, un suspiro de misericordia. Y en el texto que vamos a ver el domingo era más de enojo. Dice, este gemido, Jesús suspiró profundamente, y la idea que expresa esa palabra es la de un gemido que expresa una profunda carga emocional, y uno se pregunta, ¿qué fue lo que causó ese sentimiento tan profundo de dolor en el Señor? Era un suspiro de dolor, de tristeza. Y aunque el sordo no pudo escuchar su gemido, pudo ver la expresión de dolor y tristeza en el rostro del Hijo de Dios. Jesús le estaba haciendo saber a este hombre que se identificaba plenamente con su condición y el sufrimiento que ha tenido que experimentar toda su vida. Mirando este cuadro, hermanos, debemos orar al Señor. Y lo quiero decir conscientemente. Debemos orar al Señor que nos ayude a desarrollar un corazón compasivo como el suyo. En serio, hermanos, debemos orar para que el Señor transforme nuestros corazones como el corazón de Él, compasivo. Porque a nosotros no nos gusta salir de nuestra comodidad. No nos gusta salir de nuestra seguridad para poder tratar con personas que casi nadie quiere tratar en la sociedad. Personas de los barrios, pobres, indigentes, borrachos, indígenas, etc. Nadie quiere tratar con ese tipo de gente. Jesús sí trató. Jesús se enfocó en los pobres, en los desamparados. Debemos orar para que nuestro corazón frío ante este tipo de personas sienta misericordia, sienta compasión. Por otro lado, debemos dar muchas gracias a Dios por ministerios que se dedican, por ejemplo, a aprender el lenguaje de señas, para poder alcanzar a los sordos. En Itagua, por ejemplo, está la Iglesia Bautista de Sordos del Paraguay, que hacen un gran trabajo y damos gloria a Dios por ese ministerio. Por la compasión que muestran. Y ustedes sabían que solo en América Latina hay unos 15 millones de sordos que necesitan el Evangelio. ¿Quién va a ellos? ¿Quién irá a ese segmento, a esa nación, entre comillas, de sordos? Sin embargo,
A pesar de lo que Jesús hizo con este sordo, Jesús no vino a la tierra como un sanador profesional. Y eso, por favor, tenemos que entender. Él no vino a la tierra como un sanador profesional, sino como un salvador. Uno que decidió identificarse con sus criaturas, que vino a salvar a punto de pagar un alto costo en la cruz. Y lamentablemente, entre comillas, este comentario, el evangelio que se predica hoy se centra mucho en el bienestar material y emocional de las personas. Y no en el alma, y no en el espíritu donde radica el verdadero problema del ser humano. Miles y miles de personas que van a emocionarse a un culto que vuelven igual porque no han escuchado el evangelio, porque no han tenido la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Y es precisamente aquí que entra el texto de Isaías 35 que pueden abrir, que mencioné más arriba, y que emplea esa misma palabra sordo y tartamudo. Y vamos a ver cómo tiene conexión con Marcos 7. Que usó Marcos para señalar el problema que tenía este hombre para hablar con claridad. En el capítulo 34 de Isaías, si ustedes lo tienen ahí, no vamos a leerlo todo, pero pueden darle una leída rápida. Isaías el profeta está anunciando los juicios terribles que vendrán sobre Israel. Todo ese capítulo, hermanos, todos los versículos de ese capítulo es un panorama negro para Israel. Negro. No hay nada de luz ahí. Es un capítulo aterrador. Pero entonces llegamos al capítulo 35 y van a ver el contraste impresionante que hay entre esos dos capítulos. En el anterior, oscuridad total. En la siguiente, una luz resplandece. Llegamos al capítulo 35 y el contraste es impresionante. Isaías comienza diciendo así: se alegrarán el desierto y la soledad. Y Dios había dicho en el capítulo 34, yo voy a convertir a Israel en morada de chacales. Lo voy a convertir en un desierto. Y ahora está diciendo en el capítulo 35, yo voy a revertir esa maldición. Se alegrarán el desierto y la soledad. El desierto se gozará, dice, florecerá abundantemente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Ellos verán la gloria de Jehová, el Líbano. ¿Dónde estuvo Jesús unas semanas antes? En el Líbano, en Sidón, en Tiro. Pero escuchen el verso 3 y 4 de Isaías 35. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón asustado, apocado, dice en otra versión, esforzaos, no temáis, he aquí que nuestro Dios viene con retribución, con venganza y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Un momento, ¿qué pasa ahí? ¿Qué contradicción, no? Qué paradoja, ¿no? Por un lado, Isaías parece estar trayendo palabras de ánimo y consuelo, pero al mismo tiempo dice que Dios viene con retribución. Dios viene con venganza. En palabras simples, hermanos, todo este pecado que viene hablando el capítulo 34 no quedará sin castigo. Dios los vengará. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que en un mismo texto se prometa las dos cosas?
a hacer Dios al final? ¿Nos va a salvar o se va a vengar de nosotros? La respuesta es que Él vendría a hacer las dos cosas. Él vendría a hacer las dos cosas en la persona de Jesús. Nuestros pecados, hermanos, tus pecados, mis pecados, no quedarán sin castigo, ni uno solo. Él no puede simplemente, o Él no podía simplemente, Dios no podía simplemente pasar por alto la ofensa del pecado. Dios no puede declarar una amnistía universal o un perdón universal simplemente. ¿Por qué si tanto ama a Dios, dicen algunos, Dios al mundo? ¿Por qué simplemente no los perdona y nos salva a todos? Dios no podía hacer eso. La justicia reclama venganza. Si no, no hay justicia. Si la justicia no cobra la falta de aquel que cometió la falta, no hay justicia. Y entonces, ¿cómo Dios haría esto? ¿Cómo cobrarle al pecador sus faltas y al mismo tiempo perdonarlo? En Jesús, Él hizo las dos cosas. Vengó nuestros pecados y nos salvó. Ese es el Evangelio. Ahí entra la buena noticia del Evangelio. En el caso de los que creemos en Jesús, Él asume toda nuestra culpa. En el caso que no crees en Jesús, estás en peligro mortal. Porque no estás apto para pagar por ninguno de tus pecados. O sea, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Y alguien pagó ese precio. Jesús. Él murió. Él pasó por la muerte. Él probó la muerte, dice Hebreos. Él gustó la muerte por nosotros. Ahora escuchen lo que sigue diciendo el versículo 5 de Isaías 35. Entonces los ojos de los ciegos serán ¿qué? Abiertos. Y los oídos de los sordos se abrirán. ¿Qué está pasando ahí en la escena de Marcos? Se está cumpliendo Isaías 35. Entonces dice, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua ¿de quién? Del mudo. Y la palabra griega que aparece ahí es exactamente lo mismo que aparece en Marcos 7:32. Y ahí nos queríamos llevar para conectar esos dos. Sordo y tartamudo. Hermanos, esta historia de sanidad del sordo y tartamudo de Marcos señala o estaba señalando a Jesús como el Salvador que fue prometido en Isaías 35. ¿Por qué fue que Marcos, guiado por el Espíritu Santo, relató esta escena tan especial justamente para enseñarnos esto? Que Jesús era el cumplimiento de Isaías 35. ¿Se acuerdan? Nuestro hermano Camilo Tovar había dicho que todos los milagros certificaban, ¿qué cosa? Una revelación. Este milagro estaba certificando la revelación de que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador prometido ahí en Isaías 35. Él vino a abrir, hermanos, Él vino a abrir mi oído y tu oído. O si no, no hubieras escuchado el Evangelio. No hubieras sido salvo por Él.
Es por eso que necesitamos oír. Él vino a abrir esos ojos que estaban cerrados antes al Evangelio. Él vino a soltar nuestras lenguas para que podamos cantar sus alabanzas. Y proclamar a otros el Evangelio. El Evangelio que dice que solamente en Jesús, que no hay salvación en ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Este hombre no tuvo que someterse a ningún tratamiento terapéutico para aprender a hablar. Porque actualmente algunos milagros que se hacen, como que necesitamos otra vez ayudar al que recibió el milagro. No, Jesús lo hace todo bien, 100%. Cristo le suelta la lengua y él comienza a hablar claramente. Este milagro fue instantáneo y completo. No como lo que vemos en algunas noches de milagros, entre comillas. Por ahí. Las palabras que salieron de los labios del bendito Salvador fueron suficientes. Ahora, y en esta escena, viene una parte completamente inesperada. Cuando Jesús le dice a ellos, no le digan esto a nadie. Imagínense a este sordo y mudo. Versículo 36, una llamativa petición. Qué raro esta petición de Jesús. ¿Por qué? Y les mandó que no dijesen a nadie. Traten de ponerse en el lugar de este hombre. Tiene años sin poder oír y hablar bien. Y ahora que puede hablar y tener algo extraordinario que contar, Jesús le dice, no le digan nada a nadie. Y en el texto ahí ustedes pueden leer que ellos desobedecieron esto. Y ese también fue pecado, desobedecer a Jesús. A pesar de que este pedido, este mandamiento no tenía sentido en ese momento. De verdad, hermanos, esto era demasiado raro para ellos. No era la primera vez que aparece un mandamiento como este. En Marcos 1:44 aparece Jesús sana a un leproso y le dice que no le diga nada a nadie. Lo mismo ahí ocurre en el capítulo 3:12, 5:43 y 8:26. 4 o 5 veces donde Jesús sana a alguien y le dice, no le cuentes a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué, Jesús? Hermanos, la razón, la Biblia no lo dice, ¿no? Pero otra vez acudo a los comentaristas, los teólogos. Muchos piensan que la razón de esta extraña petición es que si lo hacían, en ese momento, la historia que ellos iban a contar sobre Jesús iba a ser una historia incompleta. Que iba a resaltar solamente lo milagroso del ministerio de Jesús. Y eso Jesús no quería. Ellos hablarían de los milagros, pero no tendrían la menor idea de lo que realmente Jesús vino a hacer. ¿Y qué es lo que realmente Jesús vino a hacer? A salvar. No a hacer milagros, nada más. Los milagros eran para certificar que Él era el Salvador. No era lo principal. ¿Y qué es lo que vemos hoy? Se exaltan demasiado los milagros. Jesús tenía que morir en la cruz, romano, ser sepultado y resucitar al tercer día. Hasta que eso no ocurriera, el mensaje de Jesús le faltaría lo más importante. Hermanos, los milagros no salvan. Los milagros no salvan. Los milagros no fueron hechos para salvar. El Evangelio salva. Jesús salva. Jesús no quería y aún no quiere. Quiero que escuche bien esta parte. Jesús no quería y aún no quiere que se resalte de Él solo los aspectos milagrosos de su ministerio.
no quiere. Como muchas iglesias lo hacen. Resaltan lo milagroso de Jesús porque eso atrae a la gente. Y evitan hablar de la cruz. Evitan hablar del compromiso. Evitan hablar del pecado, del arrepentimiento, de vivir una vida sana, santa. Evitan hablar del juicio venidero. Total, es mejor mantener a la gente tranquilito ahí, emocionándose, entonces lo tenemos ahí bien controladitos. Si le hablamos del juicio venidero, si hablamos del pecado, van a dejar de venir y van a dejar de producir lana. Si bien Jesús prohibió a estas personas que hablen de Él en ese momento, eso tenemos que entender, hermanos, solamente en ese momento, a nosotros que ya tenemos el mensaje completo nos dice: vayan por todo el mundo. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones. Por último, el verso 37 dice: en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Hermanos, y como yo no conozco el corazón, yo lo conozco a la mayoría de los que están acá de rostro, pero yo no conozco el corazón, nadie conoce el corazón, el predicador no conoce el corazón de la gente que está sentado ahí. Como yo no conozco el corazón de nadie y no puedo dar por hecho que todos los que estamos aquí somos salvos, tengo que hacer este llamado y preguntarte si ya conoces a este Salvador, a Jesús de la Biblia. Tengo que preguntarte si ya te has entregado a Él, si ya te has arrepentido de tus pecados y lo has hecho tu Señor. Si no lo has hecho, necesitas hacerlo. Si no lo has hecho, estás en grave peligro. No sabes cuándo. La expiración de tu vida, por más joven que seas. Hermanos, no es suficiente que la gente le tenga a Jesús como un milagrero. No es suficiente que te vengas a sentar aquí todos los domingos escuchando un buen sermón. No es suficiente. Acá tenemos mayores, tenemos niños, adolescentes que pueden entender perfectamente lo que estoy diciendo y que hoy tienen una oportunidad más de decir: yo no estoy seguro si voy al cielo, si en algún momento me pasa algo, muero. No es suficiente que la gente le tenga a Jesús como un milagrero, ni como un gran maestro, como algunos lo tienen. Jesús vino primariamente para solucionar nuestro problema espiritual, el problema más grave que nosotros teníamos y que todavía el ser humano tiene. El cáncer del pecado, que es incurable si es que Cristo no llega a la vida de esa persona. Jesús no vino primariamente para solucionar nuestro problema físico. Jesús no vino primariamente para hacernos ricos, para que podamos vivir una vida agradable en esta tierra. Todo eso, si lo tenemos, es por gracia de Dios y es una añadidura de la gracia de Dios. Pero no es lo que primariamente Jesús vino a hacer. Y valiéndose de la avaricia del ser humano, muchos falsos profetas se aprovechan de eso.
y mantienen a miles de personas en las iglesias, pero camino a la perdición. Él vino para salvarme y para salvarte de un mal mayor que tiene el potencial de separarnos de Dios eternamente. No digas yo soy demasiado joven o soy demasiado viejo. No digas voy a esperar un poco más. Jesús dijo, al que viene a mí no le echo fuera. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Si todo es un caos en tu vida, o fue un caos en tu vida, Jesús puede hacer todo de nuevo, comenzando por salvarnos. Él siempre lo ha hecho todo bien. En esta mañana vamos a pedirle al Señor que aliente nuestros corazones a aquellos que ya somos salvos, pero que también llame al arrepentimiento para aquellos que todavía no son salvos. Solamente Dios sabe el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Dios Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, porque Él fue, Señor, la provisión para nuestro mal mayor, nuestro pecado. Él fue y Él es el único remedio para nuestro mal. Por eso te agradecemos en esta mañana. Te damos la gloria, Señor. Jesús fue tu don, tu regalo al pecador. Te agradecemos por eso. Aquellos que hemos conocido tu nombre, por tu gracia, por tu divina soberanía, Señor, danos entendimiento, danos esa conciencia todos los días lo que significa eso. Aquellos que necesitan nacer de nuevo, Señor, te pedimos, te rogamos en esta mañana, llámalos al arrepentimiento, Señor. Despiértalos, porque están durmiendo en muerte espiritual. Te damos gracias, Padre. Bendecimos tu nombre en este lugar. Y al salir de este lugar queremos seguir conscientes de tu presencia. Oramos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.